Hola, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de esta serie sobre el libro La ciencia de la homeopatía de George Vithoulkas. Hasta ahora hemos visto cómo entender al ser humano como una totalidad y cómo la predisposición hereditaria influye en la salud. Pero hoy vamos a dar un paso más allá. Vamos a hablar de lo que pasa después de la primera consulta. Porque en homeopatía, el verdadero arte no está solo en encontrar el remedio correcto, sino en saber qué hacer después. Cuándo repetir, cuándo esperar, cómo interpretar lo que el paciente cuenta y qué hacer cuando el caso se complica. Hoy integraremos todo lo que necesitas saber sobre el seguimiento, la gestión a largo plazo y el manejo de los casos más complejos. Vamos a descubrir juntos cómo el homeópata navega por aguas a veces tranquilas, a veces tormentosas, siempre con una brújula, las leyes de la curación. ¿Te quedas? Pues empezamos. Puede parecer que lo más difícil en homeopatía es en encontrar el remedio en la primera consulta. Y sí, es importante, pero Vithoulkas lo dice claro. La entrevista de seguimiento demanda más conocimiento, más sensibilidad y más criterio que la primera. ¿Por qué? Porque en el seguimiento no basta con decir funcionó o no funcionó. Hay que hacerse preguntas mucho más complejas. ¿El paciente está realmente mejor o solo cree que sí? ¿El remedio produjo la respuesta deseada o solo afectó parcialmente? Hay que repetir, cambiar de remedio, cambiar de petencia o simplemente esperar. Y si esperamos, ¿cuánto tiempo debemos esperar? Para responder, el homeópata necesita ciencia y arte. Los principios son científicos, pero aplicarlos en cada caso único es un arte. Su personalidad influye en lo que reporta. El introvertido racional puede ocultar mejorías y hacer creer que no pasó nada. El paciente extrovertido optimista puede exagerar contando solo lo bueno. El paciente hipocondriaco minimiza lo que mejoró y maximiza lo que le duele. El hipersensible se enfoca en los cambios del primer día y olvida la evolución de fondo. Por eso, el homeópata tiene que investigar a fondo, no quedarse con la primera impresión. Cada cuándo se ve al paciente depende. Puede ser horas, puede ser días o puede ser meses, de acuerdo si es un paciente agudo o crónico. Y ojo, en crónicos es normal que no pase nada hasta el día 20 y que la mejoría llegue en la última semana. Hay que saber esperar. El formato de seguimiento de Vithoulkas propone un esquema muy útil. Estado general: mejor, peor o igual. Energía y motivación: ¿tiene más ganas de vivir? Capacidad para enfrentar la vida: ¿está más fuerte emocionalmente? Molestia principal física: ¿cómo evolucionó? Síntomas mentales y emocionales: aunque sean pequeños cambios, son los más importantes. Y luego repasar síntoma por síntoma del caso original y anotar todo síntoma nuevo. Si es un síntoma del pasado que reaparece, es buena señal. La enfermedad está saliendo. Principios para la gestión a largo plazo. Ahora entramos en lo que podríamos llamar el manual de instrucciones para manejar un caso en el tiempo. La grabación homeopática. Cuando el remedio correcto actúa, el organismo se ve estimulado a confesar lo que tenía reprimido. Aparecen síntomas, a veces con fuerza. Esto no es malo, es deseable. Es la señal de que el mecanismo de defensa está trabajando. Los pacientes se sorprenden cuando llaman asustados y el homeópata les dice: ¡qué bien! Es una buena señal. Pero así es, la enfermedad estaba callada y ahora está saliendo a la luz. Eso sí,
El homeópata hará lo posible por suavizar esa agravación, eligiendo bien la potencia, pero nunca evitará un remedio por miedo a ella. La ley de Hering. Todo esto tiene una base. La ley de Hering. La curación verdadera sigue una dirección, de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, de órganos más importantes a menos importantes, en orden inverso al que aparecieron los síntomas. Si aparece una erupción en la piel y el paciente se siente mejor por dentro, es curación. No hay que tocarla. Los 6 principios para no perderse. Vitulka resume en 6 principios la sabiduría del seguimiento. Número 1. No interferir cuando el paciente se sienta mejor dentro de sí mismo, aunque tenga molestias. Número 2. No dar otro remedio si la imagen no es clara. Esperar a que los síntomas se estabilicen, aproximadamente unos 15 días. Número 3. No apresurarse si vuelven síntomas antiguos. Es la enfermedad que está saliendo. Número 4. No tocar si aparece erupción con mejoría general. Es la periferia manifestándose. Número 5. No prescribir si los síntomas restantes son leves. No intervenir si los síntomas se desplazan de arriba a abajo. La dirección es correcta. 3 categorías de pacientes crónicos. Esto es clave para el pronóstico. Primera categoría. Pocas capas miasmáticas con características de herencia sana. Poca meditación previa. Pronóstico curable. Segunda categoría. Varias capas con características de herencia cargada. Mucha medicación, vida ansiosa, pronóstico difícil. Tercera categoría. Mecanismo de defensa colapsado con características de incurabilidad. Pronóstico paliación. Y ojo, la misma enfermedad, ya sea cáncer, diabetes o esquizofrenia, puede estar en las 3 categorías. Lo que importa es el paciente, no el diagnóstico. Llegamos a los casos que quitan el sueño. Aquí Vitulka nos habla de 3 grandes grupos. Grupo 1. Desordenados por homeopatía inadecuada. Grupo 2. Pacientes suprimidos por alopatía fuerte. Grupo 3. Pacientes terminales. Los pacientes desordenados por homeopatía son los más temidos. Pacientes que han recibido años de remedios mal elegidos y su mecanismo de defensa está alterado. Primero sutilmente, luego profundo. Dentro de ellos hay 2 subgrupos. Pacientes curables si la defensa aún responde. Pacientes incurables si ya no hay fuerza para reaccionar. Si el caso se desordenó porque el primer remedio fue correcto, pero se interrumpió con impaciencia, a veces volver al inicio y encontrar la imagen clara puede restaurar el orden. En casos muy confusos, se puede recurrir a neutralizantes como el café o el alcanfor. Siempre con cuidado y bajo supervisión, para limpiar la imagen y empezar de nuevo. Pacientes suprimidos por alopatía. Aquí hablamos de pacientes que han tomado fármacos por muchos años y han sido fármacos potentes, como los corticoides, la hormona adenocorticotrópica o quimioterapias. Si son fármacos leves y ocasionales, se suspenden y se espera 15 días. Pero si son corticoides sistémicos durante años, el panorama cambia. El remedio no puede actuar mientras el paciente los toma. La abstinencia puede ser peligrosa, incluso mortal. Se necesitan al menos 3 meses sin ellos para obtener una imagen clara. La regla es dura, pero realista. Estos pacientes son prácticamente imposibles de curar. Si el homeópata decide asumirlos, debe hacerlo con la familia, sabiendo que vendrán meses de crisis y noches de insomnio. Es un pacto que requiere reflexión profunda. Pacientes terminales. Pacientes con cáncer, a menudo bajo quimioterapia, o pacientes que rechazan la medicina convencional. Aquí el objetivo es solo uno: paliar. Y ojo,
La paliación es la tarea más desafiante. No siempre se logra eliminar el dolor, pero sí aliviar el intenso sufrimiento. Hay que conformarse con que los dolores sean leves, aunque no desaparezcan del todo. Factores para el pronóstico. Para decidir si un caso complicado tiene esperanza, Vitulcas propone 5 factores. Número 1. Diagnóstico patológico. Grave no es sinónimo de incurable. Número 2. Constitución del paciente. Jóvenes y fuertes tienen más opción. Número 3. Respuesta a remedios anteriores. Si hubo agravación seguida de mejoría duradera, es buena señal. Si solo paliación temporal, es adverso. Número 4. Claridad de la imagen actual. A veces el remedio no se vio porque no se estudió. Otro homeópata podría verlo claro. 5. Fortaleza de los ancestros. Cuenta la herencia. En incurables, la imagen cambia rápido. Cada prescripción se basa solo en el momento actual, no en lo que funcionó antes. El peligro del remedio casi correcto. En estos pacientes, un remedio cercano pero no exacto puede ser peor que nada. Estimula el mecanismo de defensa de manera morbífica, no terapéutica. Por eso hay que ser muy precisos. El seguimiento en homeopatía no es un trámite, es un verdadero arte de la práctica. Requiere observar sin apresurarse, distinguir entre personalidades y sus relatos, aplicar los 6 principios para no interferir cuando no se toca, conocer las 3 categorías de pacientes y ajustar expectativas, enfrentar casos complicados con realismo, ética y humanidad. La ley de Hering es nuestra brújula, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, en orden inverso. Si vemos eso, aunque el paciente sufra, vamos bien. Y cuando llegamos a la incurabilidad, no hay derrota, hay acompañamiento. La homeopatía puede ofrecer años de vida confortable, noches menos duras, dolores más leves. Eso también es curar, en el sentido más profundo. Pero todo esto requiere algo fundamental: tiempo para pensar. Tanto el homeópata como el paciente y su familia deben reflexionar, comprometerse conscientemente y estar preparados para las crisis. Porque la salud no es un producto que se compra, es un proceso que se acompaña. Hasta aquí este recorrido por el seguimiento, la gestión y los casos complicados en homeopatía. Espero que te haya quedado claro que la homeopatía no es solo dar un remedio y esperar. Es un diálogo constante con la fuerza vital, respetando sus tiempos, sus direcciones, sus límites. Y recuerda, la curación verdadera siempre viene de adentro hacia afuera. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.